Hola, ¿qué tal, profesora? En esta ocasión hablaremos sobre nuestro tema de investigación, que trata sobre los principales factores económicos que afectaron a los principales sectores del Perú en los años 2020-2023. Los integrantes son Ojan Iván Guerrero Geldres, Yulei Sayuri Guamaní Sarabia, Ivette Sandy Villaruña Huerta, y el que les habla, Michel Antonio Velázquez Amar. A continuación le daré pase a mi compañera Yulei para que les hable del primer punto. Gracias. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? Los cuatro argumentos que nosotros hemos planteado en el documento se relaciona estrechamente con el tema central del impacto del COVID en los sectores económicos del Perú entre los años 2020 y 2023. En el argumento aborda los efectos iniciales de la pandemia de 2020, incluyendo cambios en la demanda y regulaciones. El segundo examina la evolución de las exportaciones, importaciones y PBI durante el periodo del 2019 al 2023. Y el tercero analiza el impacto de los diversos sectores, el mercado laboral informal y las medidas gubernamentales de contención y reactivación. Finalmente, en el cuarto argumento se centra en el papel del Banco Central de la Reserva del Perú en la estabilización económica. Juntos estos argumentos proporcionan una visión integral de cómo la pandemia afectó la economía peruana y las estrategias implementadas para mitigar sus efectos, apoyándose así el tema principal del artículo. Ahora le doy pase a mi compañero Oscar Guerrero. Mi nombre es Oscar Iván y yo voy a responder a la pregunta de cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados. Bueno, para tener en consideración primero que el periodo del COVID-19 que abarcó principalmente los años 2020-2021 fue uno de los más difíciles y que atravesó el Perú y no solamente el Perú, sino también a nivel mundial. La economía de muchos países estaba al borde del colapso y para ello tuvieron que plantear diferentes medidas de contingencia. Antes de entrar a cuáles fueron las medidas de contingencia, primero recalcar cuáles fueron, cuáles fueron los factores que nos ayudaron principalmente a que la economía del Perú se estabilice o se sosteniese. Primero, tener en cuenta cuáles fueron las medidas de contención y cuáles fueron los métodos de reactivación durante el periodo de 2020. Tiene que tener en consideración de que durante el periodo de 2020 fue uno de los más difíciles porque estábamos limitados a la adquisición de productos, por lo cual surgieron nuevas oportunidades de negocios, a los cuales se van ligadas a las nuevas tecnologías de deliveries, repartos y también a la eh, importación de productos del exterior. Luego tener en cuenta que muy aparte de todo eso, también tenemos en consideración de cómo fueron estas nuevas implementaciones de este nuevo método de negocio, ¿no? Las cuales fueron muy importantes para que la economía del Perú todavía se siga en movimiento, aunque tener en consideración que el PBI durante estos años fue uno de los más bajos que se ha registrado en toda la historia del Perú, teniendo valores negativos hasta de un -11%. Y para ello, para poder, digamos, implementar esta nueva oportunidad de negocios, se tuvieron que realizar ciertas regulaciones. Luego, tener en consideración el tercer argumento, que nos habla más que nada de cómo el Perú, siendo un país capitalista, no nos ayuda, de cierta manera, a que nuestra economía, digamos, se siga en movimiento. ¿Ok? Aquí nos habla más que nada de cómo el Perú, al tener varios trabajadores perteneciendo al sector informal, hace que la economía siga en funcionamiento. Eh, y cómo estas prestaciones por por parte del sector público nos han ayudado bastante a que la economía, digamos, se siga manteniendo estable. Tener en cuenta también que durante este periodo 2020-2022 también se implementaron muchos aportes a lo que son los sectores de construcción, sector de minería, sectores de exportación e importación, que también jugaron un buen papel para que
los resultados durante el 2021 sean de maneras positivas. Y para poder sustentar un apoyo a aquellos sectores, tener en cuenta el papel o el rol que cumplió el BCR durante este periodo, porque el BCR principalmente se enfocó más que nada en la reactivación económica del Perú. Para ello tenía que salir al rescate tanto de los bancos comerciales como de de las empresas. Para ello recurrió a métodos convencionales y poco convencionales respecto al manejo del dinero, a la compra de bonos, en base a una bolsa de reserva que ha sido creada desde el 2009, que sirvieron de aporte para que los bancos puedan comenzar sus labores con normalidad y las empresas puedan adquirir ciertos préstamos con el interés más bajo presentado en la historia del Perú, que ayude a cumplir con la demanda durante este periodo. Em, También tener en consideración que durante este periodo también fue un periodo donde la inflación estaba creciente y también había existiendo problemas exteriores como la guerra de Ucrania y Rusia, de la cual nos fueron de mucho afectación dentro del país, pero sí sirven para entender cómo los problemas exteriores pueden llegar a nuestro país y cómo el Perú tiene los recursos necesarios para poder sobresalir ante ello. Ahora le doy pase a mi compañera Ivette. Como tercer pregunta tenemos, ¿cómo contribuye su trabajo de investigación en el conocimiento del problema? Nosotros, en nuestro tema durante este ciclo, hemos hablado sobre los factores que influyen en los principales sectores de la economía. El tema de la pandemia del COVID-19 en el Perú, de entre los años 2022 y 2023. Hemos tenido cada uno 4 puntos, y el que para mí es fundamental es de la exportación y la importación, ya que un país depende de esto. El impacto socioeconómico que pudo tener el Perú fue cuando vino la pandemia y dejaron de incrementar las exportaciones e importaciones. Pudimos ver que la tasa económica tuvo un menor porcentaje que mayormente tuvo. Esto debido a los choques y a las olas que hubo del COVID-19. Pero cuando se volvió a activar la economía de poder exportar y importar, vimos que las tasas nuevamente aumentaron el 6%. Luego vino el PBI en el COVID-19, junto al shock exógeno de la pandemia, que fue el problema socioeconómico para, en ese instante para un país. Ahora bien, en mi fuente 2 hablamos de uno de los modelos de uno de los actores que menciona una segunda opción para si volvemos a tener esto, el impacto económico, con tan solo 4 fuentes para poder activar nuevamente la economía. A continuación, mi compañero le verá sobre el tratamiento más allá de las soluciones que hemos tenido nosotros. Bueno, por último punto, pero no menos importante, tenemos el tratamiento más allá de la solución. Bueno, como sabemos, la economía tuvo un crecimiento alto y bajo durante la pandemia del COVID-19, entre 2020 y 2023, siendo el principal año 2020 el año donde más afectó. Afectó tanto los sectores económicos, ya sean nacionales e internacionales, afectó los ingresos. Y ante ello podemos agregar que las soluciones que se implementaron fueron, número uno, la activación de un nuevo mercado a nivel internacional que genere ingresos a nivel nacional. Esto sucedió porque debido a la pandemia del COVID-19 se ocasionó un shock exógeno. ¿Qué entendemos por shock exógeno? Entendemos que el shock exógeno es una variable entre la sociedad y la economía. Esto genera un gran impacto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el shock económico hizo que varios consumidores pierdan gran vitalidad de compras, haciendo también que centros comerciales, que es un sector muy importante, eh, también hospitales, entre varias variables más,
sufrieron una gran decaída. Después tenemos varias variables a nivel exterior y nacional que influyen en esto, ¿no? Y bueno, las soluciones que se dieron en ese tiempo, pues número uno fue que todas las personas estuvieran encerradas o en cuarentena, como se mencionó en aquellas épocas, dado para que la economía se reactive. Y otro punto importante fue las soluciones de dar bonos e incluso hacer reactivaciones por medios aplicativos, ¿no? Y bueno, en una conclusión general, nuestro informe habla sobre los factores que influyeron en los principales sectores del Perú en los años 2020-2023 y podemos concluir que a pesar de todas esas malas decaídas y subidas repentinas, el Perú sufrió una gran decaída que poco a poco fue reactivándose, ¿no? Hasta la actualidad. Si decimos que el Perú no se ha recuperado actualmente económicamente, es una mentira, porque básicamente aún sigue en un proceso. Y bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias.